Contacto accidental, del autor es Hanne Barson, y originalmente publicado en Ritzy. Aterrizó en las montañas con toda la gracia de un chiste de pedos en medio de un soneto de amor. En otras palabras, se estrelló feo. La criatura que salió de los escombros era sacada de las pesadillas. De tamaño monstruoso, se movía de formas antinaturales, como si estuviera animada por alguna fuerza mágica que ignoraba las reglas de la física. Levantó rocas enormes de la zona del choque y las apiló alrededor de la nave dañada para esconderla de miradas curiosas. Era como una de esas viejas películas de monstruos con trajes de goma, pero en la vida real. Cuando mi equipo, encargado de monitorear la vida silvestre fuera de la ciudad, vio la nave estrellarse, le pusimos toda nuestra atención. El gobierno y los militares ya estaban al tanto cuando los llamamos y también estaban viendo nuestras transmisiones. Esperábamos, al menos, yo sí, que arreglara su nave y regresara a la estrella de donde vino, o, al menos, que no se quedara en las montañas. Cuando empezó a bajar la montaña, las cámaras telescópicas de los edificios más altos siguieron sus movimientos mientras yo las controlaba desde una estación de monitoreo remota. Aún así, todos estuvimos de acuerdo en que la reciente reintroducción del depredador alfa de las estribaciones se encargaría del problema por nosotros. Vi cómo la manada la rodeaba. El inmenso tamaño de la criatura era más obvio entonces, ya que incluso el más grande de la manada apenas le llegaba a la rodilla, si es que esa era la analogía correcta. Sin forma de escuchar lo que estaba pasando, y con gran parte de la manada escondida por los árboles que la criatura dominaba, no pudimos hacer nada más que esperar. Cuando la criatura se agachó y desapareció detrás de los árboles, pensamos que tal vez la manada había puesto a descansar a la criatura. No bien habíamos empezado a respirar aliviados, la criatura se levantó de nuevo. En sus brazos sostenía a uno de la manada, saliendo hacia las colinas abiertas. La manada la siguió, saltando alrededor de las piernas de la criatura. La criatura se agachó y dejó al pobre animal asustado en el suelo. Con las colas moviéndose como locas, la manada rodeó a la criatura. Donde la manada era temible y peligrosa, esta criatura los había conquistado en cuestión de momentos. Sin duda, era tan peligrosa como la manada, si no más. Cuando se detuvo y miró hacia la ciudad, sentimos sus ojos depredadores sobre nosotros, marcando a cada uno de nosotros como un objetivo. Empezó con un paso largo hacia la ciudad. Se movía más rápido de lo que algo de ese tamaño debería haber podido. Lo único que pudimos hacer fue observar cómo se acercaba a la ciudad. Llegó a la carretera de circunvalación y dobló sus largas piernas debajo de sí misma. Escaneó la ciudad con su mirada depredadora, pareciendo medirnos y evaluarnos. Lo que al principio pensé que era el caparazón de la criatura resultó ser una especie de armadura. Se quitó la armadura de las manos, revelando largos dedos deformes cubiertos de algo que lo hacía parecer viscoso. O eso, o la criatura, de hecho, estaba mudando su caparazón. De cualquier manera, la vista desencadenó una parte profunda e instintiva del cerebro que puso la mayoría de nosotros en alerta máxima mientras nos revolvía el estómago con asco. Desde nuestra posición en la sala de monitoreo, pudimos ver los vehículos militares corriendo alrededor de las murallas de la ciudad en la carretera de circunvalación. Esas mismas murallas que mantenían a las cosas salvajes fuera de la ciudad ocultaban la aproximación de los militares a medida que se acercaban. Sin embargo, una vez que despejaron las esquinas, la criatura se puso de pie y levantó las manos por encima de los hombros. Parecía que se estaba preparando para atacar. Habiendo visto la velocidad de la criatura, temí por las tropas que se estaban apresurando hacia el peligro. La mayoría de los vehículos se detuvieron muy lejos del gigante, mientras que 2 tanques continuaron, uno a cada lado. Aún así, su presencia también nos proporcionó audio. Las torretas de los tanques comenzaron a apuntar a la criatura, que saltó por encima de uno de ellos y lo pateó con tanta fuerza que todo el tanque giró para enfrentarse a la naturaleza mientras disparaba. El segundo tanque disparó casi en el mismo instante, a un objetivo que ya no estaba allí. La criatura agarró el cañón del tanque que acababa de patear y se lo arrancó junto con la torreta. Saltó al otro tanque e hizo lo mismo antes de dar una zancada gigante lejos de la ciudad y doblar sus piernas debajo de sí misma de nuevo. La criatura abrió su boca y gritó con una voz retumbante. «¡Paren eso!» «¿Habla?», pregunté, asombrado. Las tripulaciones de los tanques estaban tan impactadas como yo. Se quedaron alrededor de los tanques rotos, mirando a la criatura. Uno de los comandantes militares comenzó a gritar por un megáfono. Siempre pensé que solo los tenían en las películas, pero aquí estaba, en la vida real. No intenten acercarse a la ciudad.
Cualquier acción violenta resultará en su destrucción. No disparar, gritó la criatura. El comandante dio una de esas no disculpas a las que todos nos hemos acostumbrado en las noticias. Parecía ser suficiente para la criatura. Sin embargo, que pidió agua después de beberse un recipiente del tamaño de una piscina para niños que llevaba en la cintura. Lo que había comenzado con un choque inesperado, seguido de un momento tenso cuando los artilleros de los tanques dispararon prematuramente, se convirtió, por fin, en una larga y aburrida negociación entre representantes de los militares y el gobierno, científicos y la criatura. A medida que el día avanzaba hacia la noche, el aspecto viscoso de las manos de la criatura se desvaneció, pareciendo secarse. Todavía se veía asqueroso en la vista de la cámara. No puedo imaginar lo horrible que debe haber sido para las personas que estaban allí mismo hablando con ella. Después de horas de conversación, un camión militar que remolcaba un remolque de agua se detuvo cerca de la criatura que lo empequeñecía. Cuando la criatura no pudo bajar la abertura de su recipiente de agua lo suficiente como para llenarlo de remolque, recogió todo el remolque y lo vació en su recipiente antes de volver a colocarlo en el suelo. Me estaba quedando dormido en los controles cuando me relevó alguien de otra rama. En mi última mirada, los militares mantenían un corredor alrededor de la criatura que se había extendido en el suelo, usando las cubiertas que había tomado de sus manos como una especie de reposacabezas. Mientras tanto, tocaba algún tipo de dispositivo del tamaño de una pantalla grande, que sostenía cómodamente en una de sus manos grotescas. Cuando salí de la sala de control, mi supervisor me dijo, «Dicen que esto no va a terminar pronto. Prepárense para más turnos largos». MSG recibido 2132 local. D. ID de comunicación de emergencia SP4372. Para Cuartel General del Cuerpo de Contacto. Reenvío automático de Base Lunar de Comando de Observación Lira 4. Asunto: Primer contacto occidental. Resultado subóptimo. También estoy varada. Fallo de la lanzadera orbital. Aterrizaje de emergencia en Lira 4. Comunicaciones FTL caídas. Confío en el sistema de mensajería local con la base lunar. Esperemos que el reenvío automático esté activado. El último equipo rotó hace 6 días. No se espera un nuevo equipo en 9 días más. Varada en Lira 4. Necesito extracción y un equipo de contacto oficial. Aterricé en lo alto de las montañas. El aire era demasiado enrarecido para permanecer allí sin usar oxígeno del traje de supervivencia. Tengo las 3 bolsas de raciones de supervivencia del traje, pero no tengo más comida. Debería haber desayunado esta mañana. Escondí la lanzadera en las rocas, pero estoy bastante segura de que me vieron bajar. Conocí a una manada de criaturas de 6 patas que actúan como perros y disfrutan de la atención. Son de tamaño de caniches miniatura y tienen más o menos el mismo temperamento. Asusté tanto a uno que pensé que le iba a dar un derrame cerebral. Lo recogí y lo calmé y quedó como nuevo. En las elevaciones más bajas llegué a una ciudad amurallada. Parecía un decorado de película en miniatura. Por supuesto, los residentes no son más altos que mis rodillas, pero aún así es raro. Me dispararon 2 tanques, pero ambos fallaron. Pateé uno para que no me apuntara y rompí la punta de mi traje de supervivencia. Me dejé llevar un poco y arranqué las torretas de los tanques. Uno de los pequeños tipos de 3 patas se golpeó un poco cuando pateé el tanque, pero no hubo bajas reales. Hace un calor infernal. He estado sudando como un cerdo. He estado respirando el aire desde que estaba lo suficientemente bajo en elevación, así que me adelanté y guardé el casco. Desde entonces me he quitado los guantes y he encendido la circulación de aire fresco. Estaba a punto de deshidratarme, pero los trípodes fueron lo suficientemente buenos como para traerme un poco de agua. Lo sé, cuarentena completa cuando me recojan. Mejor eso que un ataúd. Pasé un par de horas hablando con el equivalente a un general y un presidente, junto con un par de científicos. Trajeron imágenes del Caspio, justo antes de que saltara del sistema la semana pasada. Aparentemente, sabían que estábamos aquí. El general ofreció lo que estoy bastante segura de que fue una no disculpa política por dispararme, pero la mayoría de las palabras me pasaron por encima. Va un poco lento ya que todo lo que sé de su idioma es lo que aprendí pasando el rato con los equipos de investigación. Tengo un equipo de protección completo de tipos trípodes que mantienen a los trípodes curiosos y a los depredadores peligrosos lejos de mí mientras trato de dormir al aire libre. Actualizaré a medida que surjan más detalles. Sylvia Carter, técnico de sistemas orbitales, primera clase, equipo de observación Lira. PD, mencioné que estoy varada. PPD.
Las raciones de supervivencia apestan. Cuanto más rápido me recojan, más rondas de compra al equipo de rescate. Muchas gracias por apoyarnos en este canal. Ayúdanos a crecer dándole me gusta al video y uniéndote a nuestros canales de YouTube y TikTok. Así podemos seguir trayéndote más historias y noticias espaciales. Nos vemos pronto, Wingmans.